¿Puede la inteligencia artificial ayudar a la justicia? Eso es una pregunta muy fuerte. Es una pregunta que yo creo que si nos sentamos y la escuchamos, seguramente escucharemos distintas opiniones, distintas opciones, y yo les invito a que oigamos lo que nos tiene que decir alguien que sabe mucho de lo que va a suceder en los siguientes años en la justicia española. Quiero que suba aquí al estrado y que hable con nosotros el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Buenos días a todas y a todos, buenas tardes casi técnicamente. Quiero empezar agradeciendo por supuesto, al Ministerio de Justicia, Secretario de Estado, Secretaria General, especialmente al Director General Aitor Cubo, a la Universidad de Granada, al resto de las instituciones, el Ayuntamiento, la persona de su teniente alcalde, en la Consejería de Justicia, en la viceconsejera, pero también a la presencia institucional y a valorar, siempre que se habla de temas de justicia, por supuesto, de la Fiscal Superior, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, querido Lorenzo. Y valorar también la presencia de todos los que formamos parte de la justicia, vocal del Consejo, por supuesto, pero todos los profesionales que estamos aquí, médicos forenses, letrados de la Administración de Justicia, psicólogos forenses, trabajadores sociales, todas las personas, funcionarios, todas las personas que formamos este entramado de justicia. Y quiero empezar también poniendo en valor el trabajo que todos nuestros compañeros y nuestras compañeras están haciendo ahora mismo también en Valencia. No solo palabras de ayuda y de solidaridad, sino también trabajo eficaz que desde las fiscalías, en el caso que me ocupa a mí, el honor de representar a la Fiscalía Española, estamos intentando realizar para aliviar de alguna manera, pero seguir prestando el servicio público indispensable a las víctimas, a todas las personas que tienen que realizar cualquier trámite dentro de la Administración de Justicia y que también son sometidas porque son víctimas de delitos o necesitan protección. Ahí está la Fiscalía, están los juzgados, están los tribunales para prestar su ayuda en unos tiempos muy difíciles. Estamos haciendo un esfuerzo de adaptación como no puede ser menos. Bueno, hablar de inteligencia artificial es muy complejo, porque es un término muy amplio, es como decir, hablar de justicia ahora mismo. La inteligencia artificial nos invade a todos. Nos invade de tal manera que si pensamos cuál ha sido la transformación más importante de todos los que estamos en nuestra sala, en cada uno de nuestros trabajos, sin duda alguna es la digitalización. Es el cambio de metodología de trabajo que tenemos todos y que hemos tenido todos en estos últimos años. Y cómo esa posible brecha digital, cómo esa diferencia de cómo se trabajaba antes y cómo trabaja ahora, las nuevas tecnologías nos han invadido. Pero el concepto de inteligencia artificial no es un concepto moderno, es un concepto que ya lleva muchos años, que se viene trabajando desde hace muchos años. Y aquí lo que nos toca ahora es repensar cómo se utiliza en el ámbito de la justicia, o para qué queremos la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia, o qué tenemos, qué armas, qué instrumentos, qué forma tenemos. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de la inteligencia artificial, lo que llamamos inteligencia artificial débil, que venimos manejándola desde hace mucho tiempo con los repertorios de jurisprudencia, con el acceso a determinados datos. Podemos hablar de inteligencia artificial propia, que es la que nos sirve para armar un razonamiento de naturaleza jurídica. Podemos hablar también del data mining, del conjunto de datos que tenemos dentro de la justicia. Podemos hablar también de la ayuda que nos puede proporcionar para evitar o para tener pleitos, o podemos hablar también de un sentido humanista de esta inteligencia artificial. Bueno, pues todo eso ya es una realidad, todo eso ya ocurre ahora mismo en la justicia española, en diferentes escalas y con diferentes velocidades, pero ya lo tenemos incorporado. Como muy bien ha dicho el secretario de Estado, hay una modificación legislativa, un avance legislativo importantísimo, además de lo que en España ha hecho el CTAG, y es que la Unión Europea ha dictado un reglamento, el reglamento de 23 de junio de 2024 sobre el uso de la inteligencia artificial. Y
quiero poner en valor y destacar la importancia de este reglamento de la Comisión y del Consejo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se aborda legislativamente en todo un espacio judicial europeo, y ahora explicaré por qué eso es importante, el tema de la inteligencia artificial y cómo influye y puede influir en la vida y en los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que es lo que más nos debe importar. La inteligencia artificial o el uso de medios digitales avanzados ya se utiliza, como digo, en la justicia o en la investigación, por ejemplo, en la persecución de los delitos. La inteligencia artificial se utiliza y se lleva utilizando tiempo con éxito, yo diría, en los supuestos que llamamos de inteligencia financiera. Cómo se trataba antes el entramado societario que podía generar cualquier tipo, por ejemplo, de persecución e investigación sobre el blanqueo de capitales, ha supuesto una transformación impresionante con la utilización de estos instrumentos de inteligencia artificial a través de una recopilación de datos en los registros electrónicos, en los registros de notarios, registradores, registros bancarios. Cualquier dato que nos podamos imaginar nos permite ahora en tiempo real y en poco tiempo avanzar en investigaciones financieras que antes hubieran supuesto una dificilísima forma de investigación. Pero los delincuentes suelen ir muy por delante también de quienes los perseguimos. Los delincuentes suelen ir por delante y atacar también a quienes los perseguimos. Por eso todos los países del mundo, yo creo, reflexionan sobre el uso de estas nuevas tecnologías. También el uso de inteligencia artificial es un medio de cometer delito, y es un medio de cometer delito que tenemos que atajar. Todos los supuestos de pornografía infantil que nos podamos, pornografía de cualquier tipo, con las imágenes fake o con la utilización y la extraordinaria transmisión de datos que genera la digitalización, son un campo muy preocupante para todos los investigadores y todas las personas que perseguimos el delito en el mundo. También la utilización de métodos de ocultación de capital y de empresas, que van por delante quizás a veces de esta inteligencia financiera, la creación de empresas blandas o empresas blancas que esconden el blanqueo de capitales al que estoy hablando. Todas las mafias organizadas, la criminalidad organizada, utilizan los mismos medios que nosotros utilizamos para perseguirlas. Por eso hay que estar alerta y estar dentro de este mundo, sin duda. Pero la inteligencia artificial nos interesa también en otros muchos aspectos. En primer lugar, yo destacaría la necesidad de aplicar la inteligencia artificial, como se viene haciendo, en aspectos puramente organizativos. La división, la forma de trabajo que tenemos en todas las estructuras de justicia de la Unión Europea, incluso en España, exige un esfuerzo también para que nuestro organigrama, nuestro proceso se acomode a las nuevas necesidades, a las nuevas realidades y ganemos en eficiencia especialmente. El proceso, por lo tanto, debe ser revisado, y es así con los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de acceso a la justicia. Como digo, también la inteligencia artificial tiene un extraordinario campo de aplicación de naturaleza que podemos denominar predictiva, lo que es muy importante. Cómo podemos prevenir o utilizar los datos que tenemos para la prevención de nuevos delitos, para utilizar recursos o para incluso analizar determinadas conductas que pueden dar lugar a supuestos de peligrosidad. Por supuesto que todos los datos que podamos acopiar o tener acopia a la hora de hacer un informe de seguridad, un informe de peligrosidad, pues pueden ser bienvenidos, pero ojo, mucho ojo con estas circunstancias, porque si algo nos dice el reglamento de la Unión Europea, si algo nos alerta es la necesidad de la humanización, de poner por delante al individuo, al ciudadano, a la persona responsable, a la persona titular de todos los derechos, por encima de cualquier otro tipo predictivo o de utilización de datos que pueda incidir en sus derechos fundamentales. Y también, como digo, en los fines puros de investigación. Investigar un hecho delictivo en el que determinadas ramificaciones o lo que podríamos llamar vías de investigación a veces se agotaban en la mente de los perseguidores, bien sea la policía, bien sea la fiscalía, bien sea los jueces de instrucción. Ahora se abre un campo inmenso de posibilidades, de variables a la hora de investigar determinados hechos. Pero yo quiero poner también
sobre la mesa dos cuestiones importantes. Para hablar de inteligencia artificial, para hablar de su manejo, tenemos que hablar de datos, en primer lugar, como muy bien ha dicho el secretario de Estado, por un lado, y por otro lado, de algoritmos o la utilización de esos datos y de esas variables. Por eso es tan importante que el concepto dato sea un concepto con mucho valor. Primero, porque la calidad del dato es fundamental a la hora de tomar decisiones. Si el dato que ocupa, el dato que es referencia para la toma de decisiones o para la consideración no es un dato de calidad, estaremos perdiendo todo lo que nos aporta la inteligencia artificial y además daremos una respuesta errónea, sin duda errónea, a la pregunta que nos podemos hacer en cada momento. Pero el dato es un bien, como muy bien ha dicho el secretario de Estado, es un bien público y es un bien que tenemos que respetar y es un bien que tenemos que tratar con unos componentes muy específicos. Nuestros datos, los datos que tenemos, los datos que vamos dejando en todos los registros, la huella que vamos dejando, pues la huella comercial, que tanto nos asusta cuando recibimos una llamada de posible fraude en el teléfono, nos podemos imaginar todos los datos que vamos dejando en todas las administraciones públicas, por ejemplo, o en todos los lugares donde nosotros realizamos una transacción comercial, o incluso en todos los lugares donde entramos, donde hay una cámara de videovigilancia que nos puede captar. Por eso el reglamento de la Unión Europea es extraordinariamente cauteloso a la hora de utilización de ese tipo de datos para la persecución de delitos. Establece una serie de cautelas y pone, en primer lugar, que solo la seguridad pública en su avance más extremo puede ser utilizado estos datos para esos fines de persecución, porque en nuestros datos está todo. En nuestros teléfonos, en nuestra actividad diaria, en nuestra actividad central de administración está todo. Por eso el dato es importante, pero el uso que vayamos a hacer del dato lo es quizá más, porque con esos datos se puede conocer toda nuestra vida y toda nuestra vida solo debe conocerse cuando así sea absolutamente imprescindible. La utilización de estos datos exige también que estos datos sean seguros, que el lugar donde se almacenen, se depositen, el lugar donde se utilicen sea un lugar extraordinariamente seguro, que no se compartan con otros lugares menos seguros. Y estoy hablando del terreno de la justicia, estoy hablando de nuestros antecedentes penales, de nuestra vida patrimonial, si es que ha sido utilizada alguna vez por la justicia, de nuestros contactos o personas que tenemos a nuestro alrededor, si es que eso es relevante y ha sido utilizado también en determinadas bases policiales. Por eso es fundamental y por eso es tan importante que la Unión Europea haya legislado sobre la materia, porque el espacio de justicia europeo es un espacio cerrado, un espacio de confianza. Solo en los lugares que haya seguridad y confianza institucional se pueden depositar estos datos. Les voy a poner un ejemplo para entender, para ubicar de lo que estamos hablando. Si nuestra información va en paquetes de datos y se traslada a otros espacios no seguros, imagínense a otros países, a otros espacios judiciales donde no rigen estos parámetros estrictos que tiene la propia Unión Europea, nos podremos encontrar con que esos datos son mal utilizados. Por eso es tan importante este cinturón de seguridad que a través del reglamento establece la propia Unión. La seguridad del dato va acompañada, como he dicho, también de la utilización de esos algoritmos, generalmente en supuestos predictivos. Esos algoritmos deben ser públicos, transparentes, como muy bien se ha dicho aquí, y reformables, y no deben suponer un estigma para ninguno de los ciudadanos sobre los que se aplica a una cuestión preventiva, porque después siempre tiene que estar el ser humano para interpretarlos. La justicia y el uso de los datos también tiene un papel geopolítico muy importante. No hay que olvidar que estamos en un mercado global y que todo se trafica, incluidos también nuestros datos personales y nuestros datos patrimoniales. Por eso hay una preocupación constante en todo el mundo. Yo he tenido la suerte, la fortuna de participar como representante de la Fiscalía Española en la última cumbre de Río de Janeiro, un paralelo al G20 de fiscales generales, y allí estaban fiscales generales de todo el mundo, Estados Unidos, Rusia, China, India, y pueden imaginarse cómo iba sobre inteligencia artificial específicamente, y pueden imaginarse la preocupación que existe o que existía en todos estos países y cómo cada uno nos iba contando su experiencia dentro de la inteligencia artificial. Debo decir que casi todos la utilizaban en temas de investigación policial directa.
lo que nos lleva a pensar cómo tenemos que subir los estándares de protección de los derechos fundamentales, en especial de la intimidad y de todos nuestros datos, para que no puedan circular libremente por el mundo. En segundo lugar, casi todos usaban de una manera preventiva algunos de estos datos. Bueno, datos para las prisiones provisionales, para las medidas de detención, de aseguramiento. Eso también nos debe dar que pensar cómo nuestros datos, pero también el racional uso de los mismos nos puede servir o tenemos que servir, pueden ser utilizados, pero deben ser utilizados con muchísimo cuidado, con la tutela del derecho fundamental que en su caso habrá de ser transigido. Y por último, y creo que eso es importante, nadie, absolutamente nadie en ese foro habló de los derechos de los ciudadanos, entendida la digitalización como la posibilidad que tienen no solo los poderes públicos de mejorar la eficacia de sus organizaciones y sistemas, sino el derecho que tienen los ciudadanos a utilizar estos medios para que su tutela judicial efectiva, para que su acceso a la justicia sea mejor. Nadie, excepto el representante de la Fiscalía Española, haciendo suyo lo que en este foro es fundamental y lo que en palabras o en los programas del Ministerio de Justicia es una clave. Todo esto se hace por y para el ciudadano, todo esto se hace para que la justicia sea mejor, todo esto se hace para que los ciudadanos tengan una visión de la justicia más justa, más transparente, más inmediata y, en definitiva, se acerque la justicia a los ciudadanos. Por eso creo que debemos sentirnos especialmente orgullosos de cuál es la visión que se está teniendo desde los poderes públicos. Y digo los poderes públicos porque el espacio de justicia es un espacio, a mí no me gusta decir ya de cogobernanza, creo que eso quedó para la pandemia. Yo creo de corresponsabilidad entre todas las instituciones, entre quien tiene competencias en la Administración de Justicia, Ministerio, Comunidades Autónomas, entre las instituciones que ejercemos nuestras potestades dentro de nuestras propias organizaciones, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, y entre, por supuesto, todos los ciudadanos. Yo creo que ese es el camino. La inteligencia artificial es un camino del que no vamos a poder opinar ni decir si nos gusta más o si nos gusta menos. Ya está aquí, ya está con todos nosotros. Lo que tenemos que ser es capaz de gestionar estas nuevas herramientas de la manera más útil para el ciudadano, pero también de la manera más garantista para sus derechos y libertades públicas. Muchas gracias.